Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor David Arturo Olvera Méndez, formo parte del área docente del Colegio Edimburgo para el área de bachillerato y secundaria y mi clase va a ser sobre descomposición factorial en álgebra. En la clase de descomposición factorial se deben de seguir ciertos aprendizajes que son previos al conocimiento del tema. El primer tema previo que deben de tener conocimiento para desarrollar el tema de descomposición factorial es la ley de los signos. La ley de los signos, primero hay que aprender sobre multiplicación y luego hay que aprender sobre división. La ley de los signos de multiplicación es más por más es más por menos es menos por más es menos y menos por menos es más. En la ley de los signos de la división es más entre más es más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos es más. El segundo aprendizaje previo que deben de tener ustedes conocimiento es ciertas reglas de la ley de los exponentes. La primera ley de los exponentes que se utiliza en la descomposición factorial es cuando dos letras iguales se están multiplicando, sus exponentes se suman. La segunda regla, que también es muy importante porque se presenta mucho en la descomposición factorial, es la raíz de cualquier letra elevada a un exponente se va a dividir entre su radical. Por ejemplo, una raíz cuadrada, su radical es 2, entonces va a ser la letra elevada al exponente y el exponente se divide entre 2 para sacar la raíz. Por ejemplo, el radical de una raíz cúbica es 3, entonces es la letra elevada a un exponente, para sacar su raíz se dividiría el exponente entre 3 para sacar su resultado. Esos dos son los aprendizajes básicos para el desarrollo de la descomposición factorial. Descomposición factorial. Lógicamente en matemáticas es un poco cansado entender la teoría matemática, la teoría numérica, pero lógicamente para introducirnos a cada tema dentro del área de matemáticas debemos de tener un conocimiento teórico, aunque sea mínimo, de lo que estamos viendo. La descomposición factorial es escribir un número o factores como la multiplicación de otros números o factores. Lógicamente aquí la definición que estamos poniendo en el pintarrón dice números, pero como nos vamos a abocar a álgebra, nos vamos a abocar a factores. La descomposición factorial tiene varios subtemas. El primer subtema que se ve dentro de descomposición factorial se llama factor común. Ahorita vamos a ver ejemplos para que puedan entender la diferencia entre cada uno de los subtemas que vamos a ver ahorita. El segundo subtema se llama factor común por agrupación, que se parece mucho al factor común, pero aquí la diferencia es que el factor común por agrupación agarra los factores por separado. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. El tercer tema que vamos a ver es diferencia de cuadrados. Dentro de la descomposición factorial, la diferencia de cuadrados podría decirse que es el tema más sencillo, porque solamente consta de 2 pasos. Lógicamente, y recordando como empezamos al inicio, hay que tomar en cuenta siempre la ley de los signos. El tercer tema que vamos a ver es trinomio cuadrado perfecto, que tiene gran similitud con diferencia de cuadrados, pero a diferencia de la diferencia de cuadrados, el trinomio cuadrado perfecto tiene 3 factores y la diferencia de cuadrados tiene 2 factores. Y el último tema que vamos a ver en esta clase de descomposición factorial es el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Estos son los 5 grandes subtemas que abarcan el tema completo que es descomposición factorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver ejemplos para entender la metodología de factor común, ver ejemplos y metodología de factor común por agrupación, lógicamente también de diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma. Hay que entender que cada uno de los subtemas se hace de una manera distinta. Lógicamente,
se debe de explicar por separado cada uno de estos para que entiendan cómo se hace o cuál es la diferencia entre hacer factor común o un trinomio o una diferencia de cuadrados o un factor común por agrupación. Entonces vamos a comenzar por factor común. Bueno, vamos a comenzar con el primer subtema de descomposición factorial. El subtema se llama factor común. Cosa chistosa dentro de matemáticas, a veces pues el chiste es entender los números. La letra esperemos que sea clara, que sea entendible, porque es importante para la clase que se vea exactamente cuál es el término que se va a factorizar. Vamos a ver ejemplos. Pero antes de poner los ejemplos, hay que ponerle como una frase para distinguir cómo se hace cada subtema. Por ejemplo, aquí, el factor común, vamos a poner que es la letra que se repite. Si yo digo la letra que se repite, dentro de descomposición factorial en la clase vamos a hablar de factor común. El primer ejemplo que tenemos es x cuadrada más x a la 5 más x a la 8. El segundo tema que vamos a tener el segundo problema es a por b cuadrada más b por x al cubo más b por y al cubo. Entonces aquí vamos a factorizar. Esta es una ecuación de 3 factores. El primer factor es x cuadrada, el segundo factor es x a la 5 y el tercer factor es x a la 8. El segundo ejemplo también son 3 factores, para que quede claro. Si pones 2 es lo mismo, si pones 4, si pones 5, el procedimiento es el mismo. Entonces aquí es ab cuadrada más bx al cubo más by al cubo. Vamos a hacer el primero. La frase que queremos recordar es la letra que se repite. Yo aquí tengo x cuadrada, tengo x a la 5 y tengo x a la 8. ¿Cuál letra se repite? X, porque falta otro paso. El otro paso, aparte de poner la letra que se repite, es poner el exponente más pequeño de la ecuación. Aquí tengo un 2, aquí tengo un 5 y aquí tengo un 8. Entonces mi factor común es x cuadrada. Se abre un paréntesis, porque como lo dijimos en la definición de descomposición factorial, un factor o número como multiplicación de otros números. Por eso se pone paréntesis, porque vamos a estar multiplicando. ¿Cómo se va a resolver? Van a ver los exponentes. Como empezamos en la introducción, la ley de los exponentes decía, si dos letras iguales se están dividiendo, los exponentes se van a restar. Entonces aquí es x cuadrada entre x cuadrada, se restan los exponentes. 2 menos 2, 0. Y ese es el primer factor, cómo se va a factorizar. El segundo es más x a la 5 entre x a la 2, se restan. 5 menos 2, 3. Entonces queda x a la 3. El último sería x a la 8 entre x a la 2, se restan los exponentes y quedaría un 6. Nada más que aquí hay otra parte de la ley de los exponentes que falta por explicar. Cualquier letra elevada a la 0 es 1. Entonces aquí lo correcto sería poner x cuadrada por 1 más x al cubo más x a la 6. Segundo ejemplo, ab cuadrada más bx a la 3 más by a la 3. ¿Cuál letra se repite? B. Si una letra no tiene exponente, va a tener 1. Entonces aquí lo que se hace es exactamente lo mismo. Las letras que no son B se pasan igual. Por ejemplo, si aquí tengo AB cuadrada, aquí pasa A, pero aquí sí se van a dividir las letras. B cuadrada entre B a la 1 queda B, y 2 menos 1, 1. Y ya encontré el primer factor común. El que sigue es más B a la 1 x al cubo entre B a la 1. Como estos son iguales, no se ponen. Y como hay una letra que lo acompaña, nada más hago esto. Queda x a la 3, porque a la hora de multiplicar
b a la 1 por x a la 3, va a quedar b a la 1 x a la 3, más b a la 1 entre b a la 1, no se pone, y ¿qué es el factor que queda? Y a la 3. Así a gran escala se hace el primer subtema, que es factor común. Vamos a pasar al otro. Todo tiene una secuencia. El tema que sigue se llama factor común por agrupación. ¿Se parecen? Sí. Por eso aquí nada más vamos a dejar un solo ejemplo para que quede claro uno y otro. Nada más que aquí agarras uno, acá agarras más de uno. Aquí un ejemplo sería el siguiente. AX más AY más BX más BY. Por ejemplo, aquí se repiten letras sí, pero aquí es común por agrupación porque agarras así. Por ejemplo, aquí yo agarro estos dos y yo agarro estos dos. Entonces aquí, en los primeros dos, ¿qué letra se repite? A. Entonces estoy haciendo factor común. A para AX, acuérdense que las iguales no se ponen, que va a quedar X. Más AY, y aquí tengo A, que se va a quedar Y. Entonces, la descomposición sí se cumple. A por X a X y A por Y a Y. Más, por ejemplo, aquí, en estos dos, que no tienen nada que ver con la primera parte del problema, se va a poner B y se hace lo mismo. BX para B queda X, más BY para B queda Y. Entonces yo ya hice el factor común por agrupación, pero la solución final quedaría de esta forma. Se pone el paréntesis que se repite. El paréntesis que se repite es X más Y. Y luego se pone otro paréntesis. Dentro de este paréntesis va lo que no está repetido, que sería A más B. Entonces esta sería la solución y estos serían los primeros dos temas de descomposición factorial. Tercer tema de descomposición factorial. Digamos que es el preferido mío porque dando clases de descomposición factorial, este es el tema que quisiera poner en el examen. Los alumnos dicen, pues ponga puros de estos, profe, porque estos sí no lo sabemos. Este subtema está bonito, ¿por qué? Primero hay que entender lo que es. ¿Qué vamos a entender lo que es? Es diferencia porque es resta, ¿sí? Una adición es suma, entonces si es diferencia es resta. Por eso en la diferencia de cuadrados todos tienen menos. Otra cosa para entender este tema, si tienen una diferencia de cuadrados, nada más van a tener dos factores. Aquí el primer factor es x cuadrada y el segundo factor es y cuadrada. Aquí el primer factor es x cuadrada y el segundo factor es 36. Aquí el factor es x4 y aquí el factor es 49. En la introducción dijimos ley de los exponentes con raíz. Cuando una raíz está elevada a un exponente, la raíz tiene un radical. El radical es lo que está afuera. Entonces aquí se hace lo siguiente. Para sacar la raíz sería el de adentro entre el de afuera. Entonces yo aquí voy a sacar puras raíces cuadradas. Voy a sacar la raíz de x cuadrada y la raíz de y cuadrada. ¿Su radical cuál es de una raíz cuadrada? 2. Entonces aquí siempre se va a resolver de la misma forma. 2 paréntesis. Se le saca la raíz cuadrada al primero. Raíz de x cuadrada, divides 2 entre 2, queda x a la 1. 2 entre 2. Se pone aquí también. La raíz del segundo término, y 2 entre 2, queda a la 1. Lógicamente se vuelve a poner acá. Aquí dijimos que es diferencia, ley de los signos. Me tiene que dar menos la multiplicación de los factores. Siempre va a ser menos por más, porque menos por más es menos. Aquí, nada más por estética, si lo dejan así para mí está bien, pero realmente lo correcto
es no poner los unos, porque se supone que si no lo pones, ya sabes que es 1. Aquí ya no va a ser necesario hacer esto. 2 paréntesis. ¿Cuál es la raíz de x cuadrada? Lo vimos en el tema anterior. X y x. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? 6 y 6. Más y menos. Así se factoriza una diferencia de cuadrados. Último ejemplo de este tema. Raíz de x cuarta. Aquí el exponente se dividió entre 2. Aquí también vas a sacar una raíz cuadrada. Se va a dividir entre 2. 4 entre 2, x2. Se vuelve a poner aquí. Y la raíz cuadrada de 49 es 7. Vuelvo a repetir. 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. Aquí es menos. Más por menos, menos. Y esta sería la diferencia de cuadrados. Nos vamos con el tema que sigue. ¿Se parece? Sí. ¿Por qué? Porque también sacan raíces. Pero aquí es trinomio. Entonces, si es trinomio, va a tener 3 factores. Aquí tiene 2. Aquí tiene 3. Entonces, aquí igual, 2 ejemplos. El primer ejemplo sería x cuadrada más 49 más 14x. Aquí sería x cuadrada más 36 más 12x. Pero no, vamos a ponerle aquí menos, porque luego sí se fijan mucho en los signos, y los signos es importante. La metodología es la que quiero que se entienda. Entonces aquí se ponían 2 paréntesis en diferencia de cuadrados. Acá se pone 1 y se eleva al cuadrado. Acá se pone 1 y se eleva al cuadrado. Este tema también en el examen sí les gusta a los alumnos. ¿Por qué? Porque está sencillo y corto. Entonces aquí, la raíz de x cuadrada, ¿cuál es? X, lo mismo que hicimos acá. La raíz de x cuadrada, ¿cuál es? X, lo mismo que hicimos en el tema anterior. Aquí no se van a fijar en el término del medio. El tema que sigue son productos notables y ya nos abocamos a esta parte. La raíz cuadrada de 49 es 7. La raíz cuadrada de 36 es 6. Y nada más, en el término del medio se fijan en su signo. Aquí es más y aquí es menos. Y así se factoriza o se descompone factorialmente un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver el último tema. El último tema pasa que se confunden mucho por los signos. Entonces aquí el tema se llama trinomio de la forma. Tiene una ecuación, que la ecuación es ax cuadrada más bx más c. Digamos que es una parte de esto más una parte nueva que hay que tomar en cuenta: la ley de los signos y las sumas y las restas. Aquí sería x cuadrada más 7x más 10, y aquí sería x cuadrada menos 14x más 13. Igual, trinomio 3 factores, pero aquí es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque aquí no hay raíz cuadrada exacta en el último término. Entonces aquí se resuelve de la siguiente forma: 2 paréntesis. ¿Cuál es la raíz de x cuadrada? X y x. X y x. Bueno, aquí ya me salté. Hice los dos en uno cuando debe ser primero uno y luego el otro. Raíz del primer término, x y x. Lo vimos en diferencia de cuadrados. Ahora, lo que sigue aquí, clase de matemáticas, ya saben que uno escribe mucho, que uno toma en cuenta notas. Entonces aquí vamos a poner 2 números que multiplicados den el último término. Aquí 2 números que multiplicados dan 10 es 5 por 2. 5 por 2, 10. Ese 5 y ese 2 te tiene que dar el término del medio. El término del medio es más 7. Entonces, ¿qué signo debe de tener el 5 y qué signo debe tener el 2 para que te dé más 7? Más y más. X más 5, x más 2. Y así se hace un trinomio de la forma. Aquí, ¿qué es importante practicar?
las tablas y los signos. Lógicamente hay que ponerle coco con las tablas. Por ejemplo, aquí 13 es un número primo. Un número primo es el que nada más se divide entre 1 y sí mismo. Entonces aquí lo más lógico es dos números que multiplicados se den 13. 13 por 1. 13. Ese 13 y ese 1 te tienen que dar el término del medio, que es menos 14. Entonces, ¿qué signo va a tener cada uno? 13 tiene que tener menos y 1 tiene que tener menos, porque los signos iguales se suman. 13 y 1, 14. Y si los dos son negativos, es menos. Entonces aquí la solución sería x menos 13, x menos 1. Y ese sería el último tema de descomposición factorial del día de hoy. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, que la hayan entendido y lógicamente entender que las matemáticas llevan una secuencia desde primero secundaria hasta último semestre de bachillerato. Así que, pues, echarle ganas y muchas gracias.